Buenos días, de nuevo reunidos para compartir el mensaje de la vida. La palabra de Dios es mensaje de vida, mensaje de entusiasmo, mensaje de alegría, mensaje que nos debe llevar a nosotros siempre, nos debe llevar y nos debe llenar de un gozo, porque la palabra de Dios es eso, es gozo para nuestra alma y para nuestra existencia. Vamos a compartir la palabra del día de hoy, del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipe de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa a mí todo su sacrificio?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién le ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos, ni incienso abominable. Yo no aguanto sus novilunios y sábados, ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas la detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Apártense de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprenda de hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido. Defienda los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificio, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerro de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echa en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien la gracia me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, a los enemigos de cada uno serán lo de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien quiere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos en el Evangelio de hoy, vamos a centrar en un párrafo donde Jesús nos dice: el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Estas palabras de Jesús
que a primera instancia nos puede parecer a nosotros como muy fuerte lo que nos dice. Estas palabras donde el Señor nos dice, el que ama más a su padre, a su hijo, a su mamá, a su hija, no es digno de mí. ¿Por qué Jesús nos dice a nosotros esas palabras? Y es algo importante saber lo siguiente, y por eso Jesús nos lo dice, porque cuando nosotros sabemos amar a Dios, cuando nosotros tenemos a Dios siempre por delante de nuestra vida, cuando Dios es el primero en nuestra escala de valores, tenga la seguridad que si tenemos a Dios siempre por delante, a Dios primero en nuestra escala de valores, a Dios siempre por delante en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma, esa persona será incapaz de hacerle daño a otras personas, esa persona será incapaz de afectar a otras personas con sus actitudes, con su conducta, con su manera de hablar, porque el que sabe amar a Dios sobre todas las cosas, sabe también amar al prójimo, sabe respetar al prójimo, sabe ayudar también al prójimo. Pues bien, si yo sé amar a Dios sobre todas las cosas y tengo a Dios por delante, pues tenga la seguridad que voy a amar y voy a saber amar a mi cónyuge, a mi pareja, y la voy a amar, la voy a respetar, voy a ser fiel con mi pareja, porque tengo a Dios por delante y no quiero dañar, ni afectar, ni herir a mi pareja de ninguna manera, ni por mis actitudes, ni tampoco, mucho menos por infidelidades, sino todo lo contrario. Sabré amar a mi pareja, igual que a mis hijos, sabré amar a mis hijos, sabré darle cariño y afecto a mis hijos. Eso sí, le enseñaré a mis hijos caminar siempre por el camino derecho, como Dios manda a todos nosotros, por donde tenemos que caminar, siempre por el camino derecho. Pero cuando eso no pasa, cuando no amamos a Dios sobre todas las cosas, pues esa persona no sabe amar absolutamente a nadie, tampoco se sabe amar a sí mismo, tampoco sabrá amar a su prójimo, tampoco sabrá amar a su pareja, a su cónyuge, porque el que no sabe amar a Dios no sabe amar a nadie. Aunque diga que ama a su cónyuge, aunque diga que ama a su pareja, veremos muchas de esas personas cómo le son infiel a su pareja, cómo la maltrata, cómo le dicen cosas, cómo con su palabra hiere a la otra pareja, aunque dice que la ama, aunque dice que la quiere, aunque dice que la lleva en su corazón, pero su manera de amar, su manera de darse a la otra persona, en muchos casos son hiriente, punzante, que hiere, porque el que no sabe amar a Dios no sabe amar a nadie. Y también pues tampoco sabrá amar a sus hijos, porque a veces piensa que amar a sus hijos es darle todo lo que ellos quieren, darle todo lo que ellos pidan, y no le enseña a caminar por los caminos derechos, deja que sus hijos caminen por los caminos que ellos quieren, porque se quieren agraciar con sus hijos, y pensando que agraciándose con sus hijos están haciendo ese buen papá o esa buena mamá, y es todo lo contrario, porque el Señor no quiere que nosotros, ese papá o esa mamá, esté siempre agradando y haciendo lo que los hijos quieran, sino los buenos padres le enseñan a los hijos el camino, aunque a ellos le parece desagradable a los hijos, pero le muestra que el camino es este, y ese camino es esforzarse, ese camino es primero amar a Dios y tratar de ser siempre una persona honesta. Por eso Jesús nos invita que primero tenemos que amar a Él, porque si sabemos amar a Dios, sabremos amar no solamente a lo nuestro, no solamente sabremos amar a mi pareja, a nuestros hijos, sino vamos a amar a nuestro prójimo, porque el que sabe amar a Dios es incapaz de hacerle daño a una persona. Pero cuando no amamos a Dios de primero, sino tenemos por delante otros valores, otros sentimientos, pues tenga la seguridad que a esa persona que supuestamente tenemos por delante de Dios, que a veces es mi pareja, mis hijos, lo tenemos por delante de Dios, tenga la seguridad que no vamos a amar a nuestras personas, a nuestro prójimo, a lo más allegado, no lo vamos a amar bien, y seremos en muchos momentos de nuestra vida esas personas hirientes y esa persona que puede hacer mucho daño. ¿Por qué?
Porque si no tenemos a Dios de primero, nuestro corazón nunca será un corazón de carne. Y si nuestro corazón es un corazón de piedra, pues más de una vez vamos a hacer actos, vamos a tener actitudes que vamos a herir a lo nuestro, a nuestra pareja o a los hijos y a otras personas. Por lo tanto, cuando Jesús nos pide lo que hoy nos pide en el Evangelio, es un bien para nosotros. Saber amar a Dios es un bien para nosotros. Y por eso el Señor lo pide, porque Él quiere que ustedes y yo sepamos amar, que nos sepamos amar a nosotros mismos, sepamos amar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿sí? A nuestros padres, sepamos amar a las personas que nos encontramos a diario, que las sepamos amar. Pero como Jesús hoy nos muestra en el Evangelio, es imposible si no amamos primeramente a Dios y si no tenemos a Dios de primero en nuestra escala de valores. Pues ahí vemos el por qué Dios y Jesús nos pide esto y nos dice: el que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. Porque el que no sabe amar a Dios tampoco se hace digno del amor de Dios, y muchas veces, o la mayoría de veces, tampoco se hace digno del amor de los suyos. Pues hermanos, preguntémonos, para terminar esta reflexión, ¿amo a Dios y tengo a Dios de primero en mi escala de valores? Si así estamos, tenga la seguridad que somos incapaces de hacerle daño a una persona, mucho menos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a los nuestros. Pero si no tenemos a Dios de primero en la escala de valores y tenemos otras personas, tengan la seguridad que estamos dañando a muchos con nuestras actitudes, porque no sabemos amar, y si no sabemos amar a Dios, no vamos a amar a nadie. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día es lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.